justo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde hace unos días se denunciaban asaltos y acosos, la violencia y el transporte público cobran 2 víctimas entre los estudiantes. Una estudiante del semiescolarizado de Derecho fue asesinada al resistirse a un asalto en la colonia San Vicente. Otra joven de Relaciones Internacionales fue atropellada por una unidad de la ruta 275F rumbo a la escuela, en una imprudencia del chofer ya acreditada. Pareciera que este gobierno termina como empezó, pero con cifras rojas. 264 personas muertas en accidentes al transporte público y además un promedio de 5.6 asesinatos diarios. El estudiantado es solo un sector de la población, uno más al que alcanza la anarquía del transporte que nunca pudo ser controlada y el caos en materia de seguridad, donde personas fuertemente armadas van y vienen cometiendo delitos sin que nadie lo impida. Y aprovechamos ya desde el inicio para lanzar a ustedes la pregunta que puede responder principalmente a través de nuestra cuenta de Twitter, @canal44tv. La violencia y el transporte público cobran 2 víctimas, ambas estudiantes del CUCS. ¿Qué faltó para que el gobierno de Jalisco diera mejores cuentas en ambos rubros? Responda, esperamos toda su participación. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y damos la bienvenida en este espacio a nuestro compañero periodista Agustín del Castillo. Gracias, buenas noches a todos. A Jaime Barrera todo lo mejor en los nuevos proyectos. Sabemos que tendrá éxito como en todos los casos en los que ha llevado a cabo esta labor profesional del periodismo. Mucho éxito, Jaime. Chapulineo. Chapulineo periodístico. Hasta en los medios. Exactamente. Y golpeteo. Golpe amigo, ¿no? Fuego amigo. No, para nada, todo. Por supuesto que los mejores deseos para Jaime. Me parece que es un buen reconocimiento a su trabajo y además va a fortalecer mucho ese nuevo espacio. Pero no dejaste chapulineo. Exactamente. Chapulineo legítimo. Exactamente. Julio Ríos, entremos en materia. Víctimas tanto de la inseguridad como del transporte público y con una reacción importante por parte del estudiantado de la Universidad de Guadalajara. Como debe de ser, ¿no? Es una reacción natural, esperada y que esperemos que sea escuchada. Ya el día de hoy veíamos que Servando Sepúlveda apareció en los medios después de mucho tiempo. E incluso algunos elementos viales decían que hasta en mucho tiempo que no se parecían a las oficinas, pero bueno, eso comentaban ahí. Y en este sentido, pues ahí presentó algunas acciones, algunos mejoralitos, porque no se soluciona de fondo esto que fue, obviamente, junto a la inseguridad, el asunto del transporte público, los 2 grandes fracasos podrían sumarse otros más, pero los 2 grandes fracasos, los de mayor visibilidad en este sexenio de Aristóteles Sandoval, sin duda alguna, se le acabó el tiempo ya a este gobierno, no se logró esta gran promesa de reordenar el transporte público como no lo lograron sus antecesores, pero obviamente eso no lo exime en este caso de la responsabilidad que no cumplió el gobernador y su equipo de trabajo. La Secretaría de Movilidad nunca cuajó con este nuevo esquema. Primero les quitaron a la policía vial, luego se la regresaron y luego el asunto de las concesiones tampoco los pusieron en orden. Hubo 274 víctimas. Cuando pasó lo de Fernanda, se hicieron para atrás con aquel incremento, pero luego poco a poco los han ido dando. La ruta empresa también quedó en pura, pues sí, nada más en pura laraca. Y pues a los transportistas, el mismo día que fueron a quejarse a la Comisión de Derechos Humanos, ocurre esto. Y sin duda, pues el pulpo camionero sigue haciendo de las suyas y en este caso a veces hasta rayando en el cinismo, ¿no? Porque todavía se dicen víctimas y son ellos los que están siendo, en este caso, este daño a la sociedad. Nos queda claro que los choferes del transporte público también son víctimas de este sistema, los operadores, pero finalmente las complicidades, la impunidad y la ineficiencia se han combinado en un cóctel que ha dejado siempre víctimas de los más inocentes, que en este caso son los estudiantes. Sonia. Como otros más que también son inocentes que han caído. Claro. Bueno, pues todo tiene que ver con temas que todos saben que existen y que no son atendidos. En el caso de las rutas que se convirtieron en rutas alternas por las obras de tren ligero, se ha dicho hasta el cansancio
que no había las condiciones para que por ahí circularan los camiones. Incluso, por ejemplo, en estas calles por las que se desvió el transporte público en la zona de la Normal, se usaron estas calles que los tapatíos conocemos como de no preferencia para darles preferencia. Con el tiempo terminaron acostumbrándose los vehículos a que había que detenerse aun cuando llevarse esta preferencia a la que estamos habituados. Y el problema es que ahí nunca hubo ni señalamientos, se pedían semáforos, por ejemplo, que no se pusieron, que hubiera sido lo ideal. No hubo nunca agentes viales, que de hecho no sabemos en todo el sexenio dónde quedaron los agentes viales. Los hemos visto de manera... ¿En dónde? Fueron en operativos especiales. Fueron en el momento, pero en cuanto se fueron... gente que no trae el engomado por la verificación vehicular, ahí sí los encuentras. Pero empezaron un tiempo, después también eso se fue apagando. No hay me parece que no hay autoridad en las calles. Y con el transporte público, todos los proyectos que se aseguró que iba a haber con respecto al reordenamiento no sucedieron. En las rutas empresas han sido escasas, y las que están funcionando lo están haciendo de una manera muy limitada con relación a los compromisos que se habían adquirido. El prepago va muy retrasado, la renovación de unidades, la capacitación de choferes, todo esto no se dio, por eso no es extraño que esto suceda. Y en materia de seguridad, yo escuchaba hoy al rector general que el proyecto de senderos seguros, que es algo en lo que se ha trabajado en casi 2 años, que se ha insistido, no se ha puesto en marcha porque las autoridades solo han acudido cuando se dan los incidentes, se hace la planeación, pero en realidad nunca se han puesto en marcha. A ver, Agustín, gobiernos más van, gobiernos vienen, y es la misma situación. El transporte público nunca se puede meter en control. ¿Es falta de eficiencia de los gobiernos o...? Hay algo en la genética de los gobernantes de esta región del país, seguramente debe pasar en otras partes, porque yo recuerdo cuando era adolescente, y tú recordarás porque somos de la edad, cuando Enrique Álvarez del Castillo quiso reordenar el transporte, que trató de racionalizar en una ciudad como de 2,5 millones de habitantes, tenía mucho sentido lo que estaba planteando el gobierno, y era un gobernador de una época en que los gobernadores eran fuertes. Y no pudo con el público camionero, hubo una serie de manifestaciones muy duras, muy fuertes. Recuerdo que incluso la gente que no le gusta acostumbrarse a nuevos rituales, en el caso de lo que debe hacer cotidianamente para ir a su casa, para ir a la escuela, para ir al trabajo, pues la gente también protestó. A la larga el costo político iba a ser alto, pese a que no tenían competencia electoral, era mínimo el peso del Partido Acción Nacional, que era la oposición de esa época, y se echó atrás. Estamos hablando de los años 80. Esto me llama la atención porque cada gobernador que viene trata de hacer algo y siempre, ahora sí que el pulpo camionero es inmortal. Es una cosa que a mí me parece impresionante, sobre todo porque venimos en una época de los 80, inicios de los 90, que el Estado era muy fuerte. Ahora no me sorprende porque el Estado se ha debilitado mucho, y creo que eso nos llevaría al otro tema. La tremenda malos resultados en la seguridad tienen que ver con un Estado ineficiente, debilitado, que no puede garantizar el Estado de Derecho, que no puede garantizar además la esencia de la asistencia al Estado, que es proteger a los individuos. No los puede proteger, es un fracaso, y aquí tenemos que meter a los municipios, al gobierno del Estado y al gobierno federal. Los tres están obligados, y no hay prevención y se sigue matando a la gente. Eso es una barbaridad. David, tú que le sabes a la planeación, ¿en qué momento o en qué parte se pierden los gobiernos para terminar de esta manera? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la última administración, si bien el reordenamiento del transporte era la prioridad central en el sector del transporte y la movilidad, creo que dispersaron sus apuestas en otros proyectos y temas como la línea 3, la no motorizada, la verificación vehicular, y la parte del reordenamiento es una parte que supone, o las plataformas de transporte. El reordenamiento urbano supone el concurso de todos los actores de una manera digamos muy radical y muy profunda, que no se ha logrado desde hace mucho tener un consenso. A mí me llama mucho la atención que el pulpo camionero o los transportistas es un gremio muy bien organizado, que se articula para protestar, para ir a huelga, para presionar al gobierno, y en cambio
Los usuarios, que sería un gremio mucho más amplio y numeroso, no está organizado. Es decir, a diferencia de otros lugares en el mundo, que los usuarios, los clientes, los beneficiarios de los servicios públicos están organizados y tienen mucha mayor presión sobre el servicio que los proveedores, que los ofertantes. En el caso de países en desarrollo como México es al revés. Entonces, unos cuantos que detentan camiones y negocios chiquitos, que son sumados muy grandes, muy influyentes, en realidad están por encima de una colectividad enorme que depende de este transporte para ir a la escuela, a su casa, al trabajo, y no pueden hacer nada. En el caso, por ejemplo, de las víctimas del transporte, llama mucho la atención que siendo muchas víctimas, quienes realmente logran la visibilización son otra vez en donde están las víctimas en los gremios, digamos, organizados, que es la comunidad universitaria. Cuando desafortunadamente muere un universitario atropellado, acuchillado, lo que sea, se moviliza la sociedad, la opinión pública, porque es la Universidad de Guadalajara. Pero todos los días hay 6 muertos de los que nadie habla y nadie se indigna, ni hay marchas, ni hay consecuencias. Entonces tiene que ver mucho con la forma en que están organizados o las membresías o pertenencias de los sujetos que son afectados, cómo se dan esos equilibrios de poder. Y lo último que quería comentar es que en el caso de una ciudad que está tan intervenida con tantas obras públicas como el caso de Guadalajara, llama mucho la atención que las autoridades no sean capaces de dedicar un pequeño porcentaje de la inversión en la obra pública para la señalética, para voluntarios, para más funcionarios, más para impedir el caos que además expone a mucha gente y que ha habido más accidentes precisamente por la mala planeación. Es una falta de planeación al final del día. Yo creo que me gustaría agregar algo que tiene que ver con el fracaso del reordenamiento por la intención de las autoridades de obligar a los transportistas a ciertos contratos. Que esto nos hace pensar, digo, no está acreditado, no se puede probar, pero el que primero hayan tratado de que por fuerza compraran camiones de DINA, el que por fuerza los hayan querido meter al sistema de prepago con la empresa TISA, es decir, si hay algo extraño en el tema de los negocios y de la danza esta de los millones porque además estamos hablando de cifras millonarias. TISA manejó 1,000 millones de pesos en lo que va de este sexenio. Eso es lo que de alguna manera le quita autoridad a la autoridad, para poder exigirle a los transportistas. Yo solamente haría un apunte. La verificación jamás fue prioridad de este gobierno, es un fracaso absoluto y eso merece otro tema, pero nunca se distrajeron en el tema de la verificación. Tenemos menos del 30% de autos verificados desde hace 10, 12 años. Porque fracasó el proyecto que se iba a modificar. Pero incluso el anterior jamás ha habido una prioridad en el tema. Y fíjate el círculo vicioso, si la mayoría de los ciudadanos somos rehenes del transporte es por este deficiente diseño urbano que aleja a los ciudadanos a aquellas ciudades dormitorio y no hay otra forma más que con este transporte público. Esté como esté, agárralo porque no hay de otra. Así esté pésimo y como ya conocemos. Pues regresamos. Un círculo vicioso. No se enojen. Regresamos enseguida. Ni modo que nos estemos viendo.